La historia comienza en la penumbra de un universo que parecía haberse olvidado de los humanos. El vacío estelar estaba plagado de cicatrices ardientes, restos metálicos que flotaban como tumbas sin nombre. Allí, en medio de lo que alguna vez fue el esplendor de una civilización extendida por varios sistemas, quedaban apenas unas pocas chispas de resistencia. Isenkal nunca fue un héroe. Eso lo sabía mejor que nadie. Antes de que los cielos ardieran bajo el fuego de los Sortaal, había sido ingeniero de mantenimiento en la nave Valiant Horizon, un gigante de exploración convertido en improvisado crucero de guerra. Su vida era rutina, reparar compresores, sellar grietas, asegurarse de que la nave respirara mientras los guerreros peleaban. Pero el universo no hace distinciones cuando decide probar a los mortales. La noche de la gran caída llegó sin advertencia. La Valiant Horizon atravesaba el cinturón de asteroides de Tesserón 4 cuando el espacio se quebró en rugidos metálicos. Desde la nada emergieron naves negras, afiladas, como cuchillas flotando en silencio. Eran del Sailen de Mingen, la flota insignia del almirante Sirek. No hubo negociación, ni demandas, ni siquiera un intento de captura. Solo la voluntad brutal de arrasar. Familia. Este es un proyecto en el que he puesto todo mi corazón. Es solo el inicio de un viaje épico, y quiero que tú seas parte desde el comienzo. Isen corrió por los pasillos en llamas, el aire lleno de humo y el eco de los gritos. La tripulación combatía sabiendo que no había victoria posible, solo retrasar lo inevitable. Fue entonces cuando se encontró con Mira Solen, piloto de combate y amiga cercana. Ella sangraba de una herida en la frente, pero aún llevaba el casco en la mano. «Debes ir a la cápsula de escape», le gritó mientras una explosión sacudía el corredor. «Isen, muévete». Pero él no pudo. Una compuerta cayó entre ambos, sellando el pasillo. Vio cómo Mira era arrastrada por otros sobrevivientes hacia los módulos de escape, mientras él quedaba atrapado en un sector colapsado. El rugido de los Sortaal devoraba cada rincón. Lo último que Isen recordó antes del apagón fue la sensación de ingravidez al ser aspirado por la succión del casco roto. No hubo heroísmo. No hubo gloria. Solo oscuridad. Cuando despertó, la luz era diferente. Metálica. Estaba atado a una silla en una sala amplia, paredes de obsidiana líquida que parecían latir. Frente a él, filas de figuras alienígenas lo observaban en un silencio absoluto. Eran altos, esqueléticos, con exoesqueletos brillantes y ojos blancos como lunas muertas. Entre ellos, un trono de acero se alzaba. Y sobre ese trono estaba Sirek el inmutable. El almirante lo contemplaba con una calma que helaba la sangre. Su voz no era voz, sino un crujir dentro del cráneo. «Humano», dijo Sirek. «Tú eres el último prisionero de la nave destruida. Tus semejantes eligieron morir en llamas. Tú, serás el ejemplo». Las palabras resonaban como sentencia de piedra. Isen tragó saliva, sintiendo la certeza del fin. Todo en esa sala estaba diseñado para quebrar, para dejarlo desnudo ante la nada. Uno de los Sortaal se acercó con un artefacto brillante, un cilindro que emitía un zumbido bajo. Era un ejecutor. Los murmullos guturales de la asamblea alienígena se mezclaban, como un océano de condena. Isen debía sentir miedo. Y lo sentía. Todo su cuerpo temblaba, su corazón golpeaba contra su pecho como un tambor de guerra inútil. Pero entonces ocurrió lo imposible. Algo en lo profundo de su mente, quizá un recuerdo de los días en que trabajaba reparando tuberías mientras Mira le contaba chistes malos, se encendió como una chispa. La imagen de sus amigos, de los que ya no estaban, de la absurda pequeñez de su vida comparada con la magnitud del universo, lo golpeó de golpe con una claridad brutal. Y en ese momento, cuando la muerte extendía su sombra final, Isenkal hizo lo impensable. Soltó una risa. Primero fue un resoplido, luego una carcajada. Su voz humana rebotó en las paredes como un trueno profano. Los Sortaal retrocedieron, confundidos, incapaces de procesar el sonido. Jamás habían escuchado algo así frente a la condena. Sirek se inclinó levemente, como si observara un fenómeno alienígena. La risa creció, desbordando el miedo, desgarrando el silencio impuesto.
Isen reía con lágrimas en los ojos, riendo frente al rostro helado de la muerte. Y en ese instante, sin saberlo, se convirtió en algo más que un prisionero. Se convirtió en una grieta en el orden absoluto de los Hortal. Una grieta que no se cerraría jamás. El eco de la carcajada no murió enseguida. Parecía expandirse en ondas, como si el aire mismo no supiera cómo procesar semejante insolencia. Los Hortal, maestros de la disciplina, se removían inquietos en sus puestos, sus exoesqueletos crujían como madera seca bajo presión. Nunca habían presenciado un desafío así, un condenado que, en lugar de suplicar o llorar, osaba reír. Sirek permaneció inmóvil. Su mirada blanca como el hielo se fijó en Isen, estudiándolo como a un espécimen imposible. Finalmente, el almirante habló. Explícate. Isen se secó una lágrima que rodaba por su mejilla y aún jadeante de tanto reír, sonrió. Explicarme. Ante ustedes. Su voz estaba rota, pero cargada de un humor que nadie más que un humano podría comprender. Solo pensé en lo ridículo que es todo esto. Ustedes, los grandes conquistadores, tratando de dar sentido a la vida eliminando todo lo que vive. Y yo, un simple ingeniero atrapado en su teatro. ¿No les parece gracioso? Un murmullo sacudió la sala. Los Hortal no entendían. La risa era ajena a su especie, un ruido sin utilidad. Para ellos, cada acción debía tener un propósito, conquistar, someter, obedecer. Pero aquella vibración humana, no tenía lógica. Sirek no levantó la voz, pero su sentencia cayó como un filo. Ejecutadlo. El ejecutor alzó el cilindro brillante, cuya energía palpitaba como un sol en miniatura. Isen cerró los ojos, aún sonriendo. No tenía intención de suplicar. Sabía que su fin estaba sellado. Y sin embargo, en lo profundo de su pecho, había sembrado algo, la certeza de que, aunque lo borraran de la existencia, su risa había roto la perfección del enemigo. Pero el destino, caprichoso, tenía otros planes. Antes de que el golpe mortal descendiera, una alarma ensordecedora estalló en la sala. Las paredes vibraron, las luces parpadearon en rojo. Una voz mecánica en idioma Hortal anunció la irrupción de intrusos en el perímetro de la nave. Sirek giró lentamente el rostro, interrumpido en su ceremonia. Isen abrió los ojos, incrédulo, mientras las puertas de obsidiana se sacudían bajo explosiones externas. El Iron Dawn había llegado. La nave insignia de la resistencia humana atravesaba el espacio como un lobo herido pero furioso. En su puente, la comandante Lyra Vane daba órdenes con la calma feroz que la caracterizaba. Su rostro mostraba el cansancio de años de guerra, pero en sus ojos ardía la convicción de que aquel ataque no era solo una misión, era una redención. Habían rastreado la señal de la Valle en Heraisen y se negaban a abandonar a los suyos. Inicien maniobras evasivas y desplieguen cazas, ordenó Lyra. Cubran las compuertas, vamos a sacar a nuestros prisioneros de ahí. Mientras tanto, dentro de la sala del juicio, Isen contemplaba la confusión general. Su corazón latía con un nuevo compás. Podría ser posible que sobreviviera. Que su risa tuviera testigos humanos. La compuerta finalmente cedió, y una explosión cegadora llenó el recinto. Entre el humo surgieron figuras humanas armadas, escuadrones de asalto de la resistencia. Disparos de plasma iluminaban la oscuridad. Los Hortal respondieron con su fuego verdoso, pero la irrupción había desbalanceado la perfección de la ceremonia. Un soldado humano alcanzó a Isen y cortó sus ataduras. «¿Vamos?», le gritó. «Debemos evacuar». Isen, aún aturdido, se levantó tambaleante. La batalla rugía a su alrededor. Los Hortal caían y se alzaban como olas interminables. En medio de la confusión, sus ojos buscaron el trono, y allí seguía Sirek, imperturbable, observándolo con una calma gélida. Por un instante, ambos se miraron. El almirante no intervino. No necesitaba hacerlo. Su mirada decía más que cualquier amenaza: «Te he visto reír, humano». Y eso no quedará sin respuesta. Isen fue arrastrado fuera de la sala por los comandos. Las puertas se cerraron tras ellos.
El rugido de la batalla los acompañó hasta que lograron llegar a los pasillos más externos de la colosal nave alienígena. Cada paso era una odisea, cada curva un encuentro con la muerte. Finalmente alcanzaron una esclusa donde esperaba una lanzadera de la resistencia. Entre chispas y fuego cruzado, Isen fue empujado dentro. La nave se desprendió del coloso enemigo y se lanzó hacia la seguridad relativa del espacio, donde el Iron Dawn aguardaba con sus cañones encendidos. Cuando la compuerta se selló, Isen respiró por primera vez con libertad desde que había despertado en aquella sala oscura. Un soldado lo reconoció y murmuró incrédulo. «¿Tú eres Kael?» Se decía que estabas muerto. Isen sonrió, todavía con los ecos de su carcajada resonando en su pecho. Quizá lo estaba, pero parece que la muerte no sabe chistes. Y en ese instante comprendió que lo ocurrido en la sala del juicio no era una anécdota aislada. Era el inicio de algo más grande. Algo que podía despertar una chispa de esperanza en todos los que aún resistían. El regreso al Iron Dawn fue un torbellino de caos y júbilo contenido. La lanzadera se acopló entre chispas, y apenas la compuerta se abrió, los heridos fueron conducidos a la enfermería. Entre ellos estaba Isen, caminando tambaleante pero con los ojos encendidos por algo que no podía nombrar. Había visto la muerte, y se había atrevido a reírle en la cara. En el puente de mando, la comandante Lyra Vane lo esperaba. Alta, de cabello oscuro recogido en una trenza ajustada, su presencia imponía respeto inmediato. Cuando Isen fue escoltado ante ella, los murmullos del personal se apagaron. Muchos ya habían escuchado los rumores, el prisionero que rió en la cara de los Hortal. Lyra lo miró fijamente, intentando descifrar si aquel hombre común podía realmente ser el símbolo que todos ansiaban. «Eres Kael, ¿verdad?», preguntó con voz grave. «Sí, señora», respondió Isen, sin perder la sonrisa. «Al menos la última vez que lo comprobé». Un silencio denso los envolvió. Y de pronto, una risa contenida brotó entre los oficiales. No era burla, sino alivio. El humor humano, esa chispa que los Hortal jamás entenderían, se expandía como un fuego invisible. Lyra arqueó una ceja, pero sus labios apenas se curvaron en una media sonrisa. «Dicen que reíste frente a Sirek», continuó. Isen asintió. ¿Y qué otra cosa podía hacer? Si lloraba, me convertía en lo que ellos esperan. Si rogaba, me convertía en lo que ellos desean. La risa era lo único que me quedaba. Y se la arrojé en la cara. Las palabras resonaron en el puente. Allí, donde cada día era sobrevivir, la noción de desafiar con algo tan sencillo como una carcajada resultaba casi subversiva. Lyra se inclinó hacia él. «Quizá no lo entiendas, Kael, pero lo que hiciste significa más de lo que crees. Los Hortal basan su imperio en el miedo. Si un solo humano se atreve a reír ante ellos, otros recordarán que aún podemos elegir cómo morir». Y se entragó saliva. No se veía como un héroe, pero entendía el peso de esas palabras. Su risa había cruzado la línea entre lo personal y lo colectivo. Ahora no le pertenecía solo a él. Esa misma noche, en la sala de descanso, los sobrevivientes se reunieron. Mira Solen, la piloto que había creído perdida, apareció cojeando por una herida, pero viva. Al verlo, lo abrazó con fuerza, lágrimas y risas mezclándose en un único gesto. «Pensé que habías muerto», dijo entre sollozos. «Yo también lo pensé», respondió Isen, con una carcajada baja. «Y parece que la muerte se ofendió porque me reí en su cara». Las risas estallaron entre los presentes. No era alegría plena, sino un desahogo colectivo. Por primera vez en mucho tiempo, los humanos a bordo del Iron Dawn recordaban lo que significaba reír sin miedo. Pero lejos de allí, en el corazón del Sailen de Minjen, Sirek meditaba en silencio. Su especie no entendía la risa, pero él comprendía el poder de las anomalías. Sabía que aquella reacción humana no era un accidente, era una grieta peligrosa en el orden absoluto. Un sonido sin propósito, murmuró en su lengua gutural. Un eco que no debía existir. El almirante cerró sus manos esqueléticas sobre el reposabrazos de su trono. Ese humano debe ser destruido, pero no en silencio. Debe morir frente a todos,
para borrar la ilusión de que existe algo más fuerte que el miedo. Mientras tanto, en el Iron Down, Lyra convocaba al Consejo de Guerra. Habían logrado rescatar apenas a un puñado de prisioneros, pero lo importante era lo que representaban. Los Sortal son poderosos, sí, dijo con firmeza. Pero hemos visto que no son invulnerables. Y lo más importante, hoy sabemos que no son perfectos. Si logramos convertir la risa de Kael en un estandarte, si mostramos al resto de colonias humanas que no todo está perdido, podremos encender una rebelión. Los oficiales discutieron tácticas, rutas y posibles aliados. Pero lo único que Isen podía pensar era en lo absurdo de todo aquello. Él, que había pasado su vida reparando tuberías y sistemas eléctricos, ahora era el centro de una estrategia militar. No entendía de armas, ni de liderar, pero algo sí sabía, la muerte ya no le daba el mismo miedo. Aquella noche, mientras el Iron Dawn se ocultaba entre las sombras de un campo de asteroides, Isen se quedó mirando por la escotilla. El espacio era vasto, oscuro, indiferente. Y aún así, en esa inmensidad, un simple humano había logrado que el enemigo más temido se detuviera a escuchar una carcajada. Y sin proponérselo, Isen Kael comprendió lo inevitable. La guerra ya no era solo por sobrevivir. Era por demostrar que, incluso frente a la aniquilación total, la humanidad podía reír. El amanecer no existe en el espacio, pero en el Iron Dawn cada ciclo de descanso tenía su propio despertar. Alarmas tenues, luces que simulaban un sol que ya no les pertenecía. Esa mañana artificial, Isen se encontró en la sala de estrategia junto a Lyra y los demás líderes de la resistencia. En las pantallas flotaban mapas estelares, rutas de patrulla Sortal y sectores donde aún sobrevivían colonias humanas escondidas. Lyra habló con voz firme. El almirante Sirek no dejará pasar lo ocurrido. Mandará un mensaje a todos los rincones del dominio. Y cuando lo haga, debemos estar listos para responder. Isen permanecía de pie, incómodo, sintiendo las miradas sobre él. No era un soldado, no era un estratega. Y sin embargo, cada gesto suyo, incluso respirar, parecía tener un peso político. Había pasado de ser un hombre cualquiera a un símbolo involuntario. Mirasolen, con su pierna vendada, tomó la palabra. La risa de Kael se está propagando. Los prisioneros rescatados ya lo cuentan como si fuera una leyenda. Dicen que reír ante los Sortal es como arrojar fuego en medio de su hielo. Algunos asintieron, otros dudaban. Un oficial gruñó. ¿Y de qué nos sirve una risa cuando ellos tienen flotas enteras? Necesitamos armas, no carcajadas. Isen respiró hondo, sintiendo la necesidad de responder. Las armas pueden destruir cuerpos, pero no cambian almas. Ellos gobiernan con miedo. Si dejamos de temerles, aunque sea por un instante, ya hemos ganado algo que ellos jamás podrán arrancarnos. El silencio posterior fue más contundente que cualquier argumento. Mientras tanto, en los confines del Silent de Minden, Sirek desplegaba su plan. Envió transmisiones a todas las colonias humanas sometidas, mostrando imágenes distorsionadas de Isen riendo. No lo ocultó, lo presentó como un desafío. Y con voz que lava la sangre, anunció: este humano será destruido en presencia de todos. Su risa no volverá a profanar el orden. Quien lo proteja compartirá su destino. Era una trampa, pero también una confesión. Los Sortal jamás habían sentido la necesidad de justificar sus acciones. El hecho de que Sirek dedicara tiempo y recursos a aplastar a un solo hombre demostraba que, de algún modo, la risa lo había herido. Lyra, al recibir las transmisiones, apretó los puños. Eso significa que ya estamos dentro de su mente, murmuró. Isen, al ver su propio rostro proyectado en decenas de pantallas, no supo si reír o llorar. Genial, soy el payaso galáctico más buscado del universo. La tripulación estalló en carcajadas. Risas tensas, nerviosas, pero necesarias. Lyra lo observó con seriedad, aunque en el fondo comprendía que esa era la verdadera arma que tenían, un espíritu que no se quebraba. Días después, el Iron Dawn emprendió una misión suicida, infiltrarse en una estación minera tomada por los Sortal. Allí, cientos de humanos sobrevivían como esclavos.
Si lograban liberarlos, la chispa se convertiría en fuego. La batalla fue brutal. El Iron Dawn se enfrentó a escoltas enemigos 3 veces más grandes, pero la resistencia se movía con la agilidad de quien no teme perder. Isen, aunque sin experiencia militar, insistió en acompañar a la escuadra de asalto. Si voy a ser su símbolo, al menos quiero estar en la primera línea. No pienso quedarme mirando desde un asiento cómodo. Mira lo cubrió en armadura ligera y le entregó un viejo rifle de plasma. Aprieta aquí para disparar. Apunta hacia lo que quieras que deje de moverse. Y por favor, trata de no matarte tú mismo. ¿Qué confianza me tienes?, respondió Isen, con una sonrisa nerviosa. El descenso a la estación fue un infierno. Explosiones, corredores angostos, fuego cruzado. Isen disparaba más por instinto que por puntería, pero algo en él brillaba. No era un guerrero, era un hombre que no temía mostrar que lo estaba intentando. Los demás lo veían luchar y recordaban que no necesitaban ser héroes perfectos, solo humanos que se negaban a rendirse. Cuando finalmente lograron liberar a los prisioneros, el rumor ya los precedía. «Es él», susurraban. «El humano que rió frente a la muerte». Y aquellos esclavos, demacrados y rotos, rieron. No con fuerza, no con alegría completa, pero sí con una chispa que los Hortal jamás podrían sofocar. En su trono distante, Sirek supo que la grieta se expandía. Si la risa se convierte en rebelión, susurró, el imperio caerá. El rescate de la estación minera encendió una chispa que se propagó como un incendio. Por primera vez en años, colonias humanas que vivían bajo la sombra de los Hortal comenzaron a enviar señales clandestinas, mensajes de esperanza disfrazados de ruido espacial. La historia viajaba más rápido que cualquier nave, un humano se había reído frente a la muerte, y había sobrevivido. En el Iron Dawn, la atmósfera cambió. La tripulación, antes marcada por la resignación, ahora caminaba con los hombros erguidos. No era que la guerra estuviera ganada, pero habían recordado algo vital, podían resistir no solo con armas, sino con espíritu. Lyra lo comprendió al mirar a Isen durante una reunión de mando. Él hablaba con naturalidad, sin discursos rimbombantes, pero cada palabra suya hacía que los demás lo escucharan como si fuera un general veterano. No soy un líder, insistía Isen. No soy más que un tipo que arreglaba válvulas. Si quieren seguirme, háganlo porque creen en lo que sienten aquí, se golpeó el pecho, no porque yo lo diga. Mira, sentada a su lado, murmuró con una sonrisa. Eres demasiado tonto para darte cuenta, pero ya eres lo que ellos necesitan. Pero en el otro extremo de la galaxia, la respuesta de los Hortal fue brutal. Colonias enteras fueron arrasadas como advertencia. Ciudades humanas reducidas a cenizas espaciales. Y en cada transmisión, Sirek mostraba su rostro imperturbable. Por cada carcajada, una estrella arderá. Lyra reunió a su consejo. No podemos seguir huyendo. Si queremos que la resistencia sobreviva, debemos golpear al corazón del Silent de Minje. Sirek debe caer. Era un plan suicida, atacar al buque insignia de la flota enemiga. Pero todos sabían que no había otra opción. O se convertían en leyenda, o desaparecían como polvo en el vacío. Isen se acercó a Lyra en privado. ¿De verdad crees que podemos vencerlos? Ella lo miró fijamente. No sé si podemos vencerlos. Pero sé que podemos mostrarles que jamás nos rendiremos. Y a veces, eso basta. Los preparativos comenzaron. El Iron Dawn, junto a unas pocas naves aliadas, se lanzó hacia un destino imposible. A bordo, los hombres y mujeres de la resistencia escribían mensajes de despedida, cantaban viejas canciones terrícolas y, por primera vez en mucho tiempo, reían entre ellos. La batalla estalló en el borde del sistema Arcon. El Silent de Minjen apareció como una sombra colosal, un monstruo de acero oscuro rodeado de escoltas. Los cielos ardieron en verde y rojo mientras los cazas humanos chocaban contra el enjambre enemigo. El Iron Dawn avanzaba directo hacia el coloso, sus cañones rugiendo con una furia desproporcionada para su tamaño. En medio del fuego, Isen se encontraba en la cubierta de asalto, junto a Mira y un escuadrón. Su misión era la más peligrosa,
abordar el Sailen de Mingen y abrir paso hacia la sala del trono, donde Sirek esperaba. ¿Listo para otra locura?, preguntó Mira, ajustando su casco. Siempre, respondió Isen, con una sonrisa torcida. El choque fue brutal. Explosiones sacudían los corredores del buque enemigo mientras los humanos avanzaban disparando. Cada paso era un milagro, cada esquina un infierno. Pero el rumor del humano que rió se había convertido en grito de guerra, y todos lo seguían con una convicción que desafiaba la lógica. Finalmente, tras perder a muchos en el camino, llegaron a las puertas de obsidiana que Isen conocía demasiado bien. La sala donde había reído por primera vez. La sala del juicio. Aquí termina todo, dijo Mira, con voz grave. Isen respiró hondo, sintiendo como el destino se cerraba sobre él. Había empezado allí, y allí terminaría. Las puertas se abrieron lentamente, revelando a Sirek en su trono. El almirante los esperaba, rodeado de guardias, su mirada blanca fija en Isen. Humano, su voz retumbó en la mente de todos. Has contaminado a los tuyos con un eco inútil. Hoy borraré ese ruido de la existencia. Isen dio un paso al frente, el corazón latiendo como un tambor. Sabía que aquello era más que una batalla. Era la confrontación final entre el miedo absoluto y la risa desafiante. Y aunque sus piernas temblaban, no pudo evitarlo, sonrió. El silencio en la sala del trono era casi absoluto. Los guardias Ortaal, con sus exoesqueletos resplandecientes, aguardaban tensos. La respiración de los humanos sonaba como un tambor lejano, entrecortada por el miedo y la adrenalina. Y en medio de todo, Isen Kael, el hombre común, avanzó hasta quedar frente al trono del almirante. Sirek el inmutable lo observaba como si analizara una grieta en un muro indestructible. Tu risa no es poder, humano, tronó su voz, reptando dentro de los cráneos de todos los presentes. Es ruido. Y el ruido siempre se extingue. Isen se detuvo, respirando hondo. En su mente pasaron imágenes de la Valiant Heraisen, de Mira arrastrada entre los sobrevivientes, de Lyra liderando el Iron Dawn, de los esclavos liberados que rieron por primera vez en años. Cerró los ojos un instante y, al abrirlos, habló con una voz firme, aunque cargada de ironía. Quizá tengas razón. Quizá la risa sea ruido. Pero, ¿sabes qué? Es el ruido que los tuyos jamás podrán sofocar. Y rió. Una carcajada clara, libre, retumbó en la sala. No era nerviosa ni desesperada, era un desafío absoluto. Los guardias Ortal retrocedieron, confundidos una vez más. Los humanos, en cambio, sintieron como se les encendía el pecho. Incluso Mira, herida y cansada, sonrió bajo su casco. Sirek se levantó lentamente de su trono, cada movimiento pesado como una montaña. Desenvainó una lanza de energía pura, un arma que parecía contener un sol atrapado. Entonces muere con tu ruido. El choque fue inevitable. Los guardias se abalanzaron sobre la resistencia, y la sala se convirtió en un torbellino de disparos y acero. Mira cubría a Isen, disparando sin pausa, mientras Lyra y sus escuadrones irrumpían desde el corredor, reforzando el ataque. El enfrentamiento se desató como una tormenta. Isen, desarmado, quedó cara a cara con Sirek. La lanza del almirante cortó el aire a centímetros de su rostro. Un golpe lo lanzó contra el suelo metálico. Tosió, sangrando, pero aún riendo entre jadeos. Eso es todo lo que tienes. Escupió. He reparado motores más peligrosos que tus juguetes brillantes. La furia de Sirek fue palpable. Por primera vez, su calma perfecta se resquebrajaba. Levantó la lanza para el golpe final, pero Isen no retrocedió. En lugar de eso, se incorporó tambaleante y, con una sonrisa ensangrentada, abrió los brazos. ¿Vamos? Demuéstrales a todos que lo único que sabes hacer es matar. En ese instante, Lyra lanzó un grito de mando. Ahora. Los humanos activaron las cargas que habían colocado en los corredores. Una serie de explosiones sacudió el coloso del Sailen de Mingen. Las paredes temblaron, la energía titiló. La gigantesca nave comenzaba a colapsar desde dentro.
Sire comprendió lo que sucedía y giró su mirada hacia Isen. Morirás conmigo. Eso espero, respondió Isen, con la risa aún en los labios. Porque entonces nunca podrás olvidar este sonido. Con un rugido, el almirante lanzó el golpe definitivo. Isen lo recibió con los brazos abiertos, sin apartar la sonrisa. La lanza atravesó su pecho, y aún así, su carcajada retumbó como un trueno imposible. El eco se expandió más allá de la sala, más allá del buque en ruinas. Los humanos lo escucharon y pelearon con más furia. Los Sortal lo escucharon y, por primera vez, sintieron algo que no podían nombrar. El Iron Dawn se alejó mientras el Silent de Mingen colapsaba sobre sí mismo, envuelto en llamas y metal desgarrado. Los sobrevivientes humanos observaron la explosión desde la distancia. Mira apretaba los puños, lágrimas cayendo en silencio. Lyra permanecía firme, pero su voz se quebró cuando habló. Murió como vivió al final, sin miedo. En los días que siguieron, el rumor se convirtió en leyenda. Las colonias esclavizadas repitieron la historia una y otra vez, el humano que rió frente a la muerte. No era ya un hombre, sino un símbolo inmortal. Allí donde alguien temía a los Sortal, bastaba recordar aquella risa para recuperar el valor. Y así, en la vastedad oscura del universo, un simple ingeniero dejó una huella más fuerte que cualquier arma. Porque los imperios pueden aplastar cuerpos, pero jamás podrán apagar la risa de quienes se niegan a rendirse. Isen Kael murió en el corazón del enemigo, pero su eco vivió para siempre. Y ese eco cambió el destino de la humanidad. ¿Ya te suscribiste? No te hagas, el botón está ahí, esperándote. Si llegaste hasta aquí y te gustó mi contenido, apóyame suscribiéndote a mi canal, tu suscripción me será de gran ayuda.